Entonces el día de hoy vamos a hablar de ventilación mecánica y SDRA en el embarazo. Primero que todo vamos a tomar en cuenta algunos cambios fisiológicos que ocurren en la paciente embarazada, principalmente hacia el tercer trimestre de embarazo, en el cual ocurre una elevación del diafragma que favorece el desreclutamiento sobre todo de las regiones basales pulmonares y por tanto una disminución en el volumen de reserva, en el volumen residual y en el volumen de reserva expiratorio. De manera compensatoria, entonces, la mujer embarazada lo que genera es un aumento en el volumen corriente y un aumento en el volumen de reserva inspiratorio. Entonces, ya vemos los primeros cambios, disminución en la capacidad funcional residual y aumento en el volumen corriente. En cuanto al control de la respiración, se va a ver afectado por algunos factores, principalmente uno, la mayor producción de CO2, tanto del feto como de la paciente en embarazo, y la acción de la progesterona directamente a nivel del centro respiratorio, lo que va a aumentar la intensidad y la frecuencia del impulso respiratorio. Y si miramos en una curva de volumen corriente sobre frecuencia respiratoria, vamos a observar que se encuentra sobre este punto, es decir, en una hiperventilación. Adicionalmente, entonces, en cuanto a la mecánica de la ventilación, y para hablar de esto tenemos que fijar algunos términos como lo es la elastancia, que conocemos que es la fuerza que se opone a la deformación de un cuerpo, la elastancia pulmonar, que es la fuerza que se opone a la deformación o a la distensión como tal del alvéolo del pulmón, la elastancia del sistema respiratorio, que, eh, que es el producto de la sumatoria de la elastancia pulmonar y la elastancia de la caja torácica, y la elastancia de la caja torácica, que es la fuerza que se opone a la expansión de la caja torácica como tal. Condiciones normales, nosotros utilizamos, como se ve acá en esta relación de la estancia pulmonar con la estancia del sistema respiratorio, el 80% de las presiones que introducimos dentro del pulmón para expandir como tal el alvéolo y el pulmón en general, y tan solo un 20% para expandir la caja torácica. En algunos pacientes en los cuales la elastancia de la caja torácica se encuentra aumentada, podemos llegar incluso a utilizar el 30% tan solo para expandir el pulmón y el 70% u 80% para expandir la caja torácica. ¿Qué pasa en la paciente embarazada entonces? Resulta que sobre el tercer trimestre existe una elevación del diafragma de hasta 4 centímetros. Esta elevación del diafragma hace que se aumente la elastancia de la caja torácica. Sin embargo, hay un mecanismo de adaptación de la paciente en embarazo, producto de la progesterona y la relaxina, que genera un aumento en el diámetro anteroposterior y laterolateral del tórax, lo que hace es que disminuye la elastancia de estas regiones del tórax. Por lo tanto, llegan a un punto casi de equilibrio, pero siempre hay un ligero aumento de la elastancia de la caja torácica a nivel pues, de la paciente en embarazo, producto del aumento de la elevación del diafragma como tal. Digamos que sobre todo, esto es bastante importante en las pacientes que alcanzan a desarrollar algo de hipertensión intraabdominal, y esto corresponde más o menos a un 5% del total de las pacientes embarazadas. Y entonces esto constituiría un aumento en el trabajo elástico producto del aumento de la elastancia de la caja torácica. Entonces, para objetivizar las presiones con las cuales yo voy a expandir mi alvéolo, tenemos lo que conocemos como la presión transpulmonar. La presión transpulmonar, que en las fórmulas la encontramos como el producto de la multiplicación de la presión alveolar, que es la presión que yo le administro mediante el ventilador al paciente, por la relación entre la estancia pulmonar y la estancia del sistema respiratorio. Es decir, que si tengo un aumento en la estancia de la caja torácica, tengo que hacer más presión, tengo que meter más presión a mi alvéolo para poder expandirlo. Y pues mirándolo de otra forma, podemos observar que también es la presión alveolar menos la presión pleural. Así pues tenemos dos ejemplos, un ejemplo a la izquierda en el cual hay una presión en el alvéolo de más 20 y una presión pleural de menos 10, y entonces si nosotros realizamos la fórmula, nos da que 20 menos por menos da más, entonces 20 más 10 es igual a 30 centímetros de agua. Será un alvéolo que está expuesto a altas presiones transpulmonares, pues entendiendo como presión transpulmonar esa presión que genera que este alvéolo se encuentre abierto, la fuerza aplicada sobre la pared del alvéolo. Y por otro lado tenemos a nuestra derecha un paciente
sedado, no tiene respiración negativa, por lo tanto no está ejerciendo una fuerza con el diafragma, y le tenemos 20 centímetros de agua en el alvéolo y hay más 10 centímetros de agua por fuera del alvéolo, es decir, en la pleura. Entonces, en este caso, la presión transpulmonar sería 20 menos por más da menos 10 es igual a 10 centímetros de agua. Por eso este alvéolo está menos distendido que el otro. Y en pacientes en los cuales aumenta la estancia de la caja torácica, principalmente por aumento de las presiones intraabdominales, pues entonces encontramos que esta relación puede ser de incluso tener más 20 en el alvéolo y más 20 en la pleura, lo que generaría un producto de 0 y un alvéolo se encontraría colapsado. Entonces, en las pacientes en embarazo, en este pequeño porcentaje del que les hablé, pues ese aumento de la elastancia de la caja torácica nos puede producir y nos puede llevar hacia un colapso alveolar. La manera más objetiva de nosotros tener la presión transpulmonar es a través de un catéter esofágico. La presión esofágica como tal la vamos a, pues va a ser un subrogado de la presión pleural, por lo tanto tomamos la presión alveolar, que sería la presión meseta de nuestro paciente, y le restamos esa presión que vamos a obtener con el catéter esofágico. Esto tiene unos límites. Los límites en inspiración son de 15 para una respiración normal y hasta 24 centímetros de agua en maniobras de reclutamiento, aunque sabemos que estas maniobras cada vez se utilizan menos. Y estos límites son producto de la deformación del pulmón. Entonces ya sabemos que si nosotros expandimos el pulmón hasta 2 veces su capacidad funcional residual, nos vamos a acercar a una zona de riesgo en la cual va a ser más propenso al barotrauma el paciente. Por tanto, por eso es el producto de ese 24 y ese 15 porque a partir de ese 15 de estrés, que es la presión transpulmonar, hemos visto aumento en la respuesta inflamatoria de nuestros pacientes. Una presión transpulmonar expiratoria mayor de 0 para que no se colapse durante la expiración el alvéolo, y esto es bastante importante porque se ha encontrado una relación entre el driving de presión transpulmonar y el driving pressure con diferencias entre 2.8 hasta 11.2 centímetros de agua. Entonces, en estas pacientes en las que esto se hace representativo, es bastante importante y va a cambiar mucho el valor de la presión transpulmonar y la presión meseta o la driving pressure para titular las presiones en nuestras pacientes. Este es un ejemplo. Entonces tenemos acá la presión alveolar, acá en la mitad la presión esofágica y abajo la presión transpulmonar. En este caso, el producto de esta fórmula nos da un valor negativo, es decir, el alvéolo se encuentra colapsado. Cuando aumentamos el PIB, aumenta la presión transpulmonar por encima de 0 durante la pausa expiratoria, por tanto, este alvéolo ya no se colapsa durante la expiración. Durante la inspiración hacemos una pausa inspiratoria, la presión esofágica en este caso es menor a la presión alveolar, por tanto tenemos un valor positivo que nos quiere decir que el alvéolo sí se está distendiendo durante la inspiración. Y entonces, si hablamos de la ecuación del movimiento, ¿qué es lo que encontramos o qué podemos ver afectado en nuestra paciente embarazada? Uno, el aumento de la elastancia de la caja torácica, es decir, se puede afectar el componente elástico de nuestra ecuación del movimiento. Eh, el efecto de la PIP en esta paciente puede generar colapso vascular y aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Y en cuanto al componente resistivo, el efecto de la progesterona y la relaxina hace que se genere más hacia la broncodilatación y permanezca igual o disminuido este factor. Cuanto a la gasimetría arterial, lo que encontramos que es pacientes con pHs dentro del rango que conocemos como normal, pero con tendencia hacia la alcalosis, producto de una presión de CO2 más baja, porque la paciente está hiperventilando de manera fisiológica, y una PaO2 un poquito más alta. Todo esto para favorecer los gradientes de presiones que se necesitan para pues, el intercambio gaseoso entre la madre y el feto. Adicionalmente, tenemos la curva de disociación de la hemoglobina en esta paciente en embarazo. Entonces tenemos que en la mitad vemos una curva que conocemos como un paciente normal, pero la materna tiene un P50 corrido hacia la derecha. Lo que quiere decir es que entrega más fácilmente el oxígeno y es lo necesario para poder entregar el oxígeno a el feto, pues en la circulación materno-fetal. Y esto se encuentra favorecido por la mayor producción de 2.3 difosfoglicerato producto de la alcalosis en la que se mantiene la paciente en embarazo. Por otro lado, en contraposición el feto, la hemoglobina fetal, sabemos que tiene mayor adherencia al oxígeno, mayor afinidad por el oxígeno, y esto es para que el feto pueda tomar ese oxígeno que viene de la madre y lo pueda llevar hasta el feto específicamente. Entonces acá tenemos la transferencia de oxígeno fetoplacentario. Tenemos entonces acá una arteria uterina por la cual entra la sangre oxigenada y un CO2 bajo, y la arteria umbilical
a la cual entra una sangre desoxigenada y un CO2 alto. Necesitamos un gradiente de presión de oxígeno más o menos de 30 milímetros de mercurio para hacer el intercambio gaseoso y de un delta de CO2 de 10 milímetros de mercurio aproximadamente. Por eso en muchos casos decimos que no deberíamos tolerar presiones de CO2 arteriales en las pacientes embarazadas por encima de 45 milímetros de mercurio, porque el CO2 que viene de la arteria umbilical es de 55 milímetros de mercurio aproximadamente. Entonces de acá entonces sale hacia la circulación materna ya la sangre desoxigenada y el CO2 elevado y va por la vena umbilical la sangre oxigenada y el CO2 más bajo. Y esto se conoce como el doble efector, representado por la gráfica que tenemos a la derecha. Entonces ya adentrándonos al tema de lo que es la ventilación en el embarazo y ya comprendiendo estos términos, entonces vamos a hablar primero de este estudio en el cual tenemos una serie de casos, la cual se desarrolló obteniendo datos de manera retrospectiva en pacientes que se tomaron de 4 hospitales diferentes, uno canadiense, uno en Cartagena, Colombia, otro en Argentina y otros en Australia. De los autores, entonces, pues está el doctor Lapinski, que es una de las personas más importantes a nivel mundial, que más publica sobre este tema, y el doctor Plotnikov, que es el día de hoy mi tutor. Entonces, de las pacientes que recogieron, hay algo bastante interesante, y es que la manera como ventilaron estos pacientes es muy similar a la manera como se ventilan los pacientes en ventilación protectora. Unas presiones plató de 27 en promedio y unos volúmenes corrientes de 7.7 cc por kilo. Por otro lado, 10 de estas pacientes en embarazo que fueron ventiladas, se encontró que debieron desembarazarlas por X o Y motivo, pero esas se estudiaron más a fondo con los siguientes, encontrando lo siguiente, que después del parto mejoraban los índices de oxigenación, mejoraba la distensibilidad estática, mejoraba la PAFI y disminuía la PIP en estas pacientes, lo que quiere decir que después de tener el bebé, pues entonces se quitaba este componente de adición de la estancia de la caja torácica y probablemente por eso mejoraba la mecánica ventilatoria en las pacientes. Hablando como tal del SRA, conocemos los criterios de Berlín ampliamente y los criterios un poquito más recientes, una modificación de Kigali que lo que busca es intercambiar la PAFI por la SAFI-O2 y no necesariamente tener un PIP y cambiar la tomografía por ultrasonografía, cada una de estas variables con unos estudios que lo sustentan, pero lo que busca es aumentar la sensibilidad como tal del diagnóstico del SRA. Tenemos adicionalmente que el SRA lo podemos dividir en 3 grupos. Uno leve, que va con una PAFI de 200 a 300, uno moderado de 100 a 200 y uno severo menor de 200. Y entonces las causas de SRA en las pacientes maternas se diferencian entre causas obstétricas como alteraciones hipertensivas, embolismos amnióticos, abrupción de placenta, producto de placentarios retenidos e infecciones ginecológicas. Por otro lado, entonces tenemos las causas modificadas por el embarazo como la aspiración gástrica, que se favorece por el síndrome de Mendelssohn, que es la disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, producto de los cambios fisiológicos que se encuentran en el embarazo que favorece la broncoaspiración. Por otro lado, la neumonía, pielonefritis, trauma y transfusiones masivas. En cuanto a la epidemiología, entonces tenemos que el SRA sea en uno entre 6.000 a 10.000 partos, entre 0.1 a 0.2% de todas las gestantes. Principalmente se da en el tercer trimestre. La mortalidad materna es del 25 al 50%, muy parecido a la mortalidad en el resto de las personas, y la mortalidad perinatal del 20 al 25%. Esta gráfica de la derecha es una gráfica en porcentajes de por qué entraban a la UCI unos pacientes en un hospital de India, pues un hospital especializado en materno-fetal, y encontraron que la principal causa eran causas pulmonares. Y entonces el tratamiento de este SRA y la titulación de presiones en las pacientes en embarazo, ¿cómo se deben hacer? Realmente lo que encontramos son algunas recomendaciones de expertos, los cuales son muy similares a las pacientes no embarazadas: presiones pico menores de 35, plató menor de 27, driving pressure menor de 12, unos volúmenes corrientes que van entre 4 a 8 cc por kilo, CO2 entre 28 a 32, nunca mayor de 60 milímetros de mercurio, por las causas que ya habíamos hablado anteriormente. Y pues vamos a tomar unos datos específicos de cada una de estas cosas. Entonces, primero, voy a mostrarles este estudio publicado en el 2021. Tomaron estudios que comparaban volúmenes corrientes bajos con volúmenes corrientes altos y sus desenlaces en cuanto a mortalidad a 90 días. Y entonces la hipótesis de los autores, que son bastante reconocidos a nivel mundial, era que
el efecto de la mejoría de la mortalidad en los pacientes con volúmenes corrientes bajos era producto y relacionado con la elastancia que presentaban los pacientes. Por tanto, dividieron a los pacientes en 3 grupos, uno una elastancia del sistema respiratorio entre 1 y 2, uno intermedio entre 2 y 3 y uno con un compromiso severo mayor de 3. Y que encontraron efectivamente que la diferencia de la mortalidad se daba cada vez más cuando se utilizaban volúmenes corrientes en pacientes con elastancias más altas, y esto se relacionaba con el driving pressure que comenzaba a aumentar después de de las elastancias por encima de 3 centímetros de agua por mililitro por kilogramo. Entonces, la recomendación es seguir la driving pressure, es un buen dato con el cual podemos titular no solamente las presiones necesarias, sino también los volúmenes corrientes de los cuales se puedan beneficiar los pacientes. Por otro lado, los métodos no invasivos, la ventilación mecánica no invasiva, entonces lo que encontramos en la literatura realmente son reportes de caso que encontramos fisiológicamente aumenta la oxigenación y disminuye la frecuencia respiratoria, entonces podemos hablar de que mejoran la mecánica ventilatoria. Por otro lado, disminuye la estancia hospitalaria y la estancia en UCI, y pues se debe utilizar en pacientes totalmente despiertas, pacientes totalmente sentadas. ¿Por qué? Porque sabemos que poner una presión positiva a una paciente, la cual tiene un síndrome de Mendelssohn, que ya hablamos de qué es, pues puede favorecer la broncoaspiración en estas pacientes. Por otro lado, la cánula nasal de alto flujo, también lo que existen son reportes de casos en los cuales, en este, por ejemplo, que se utilizó la ventilación mecánica no invasiva, la paciente no se adaptó a la no invasiva, entonces le pusieron una cánula de alto flujo, y entonces en esta mejoró la oxigenación y disminuyó la frecuencia respiratoria, es decir, mejoró la mecánica ventilatoria. Puede ser utilizada también. Estos métodos no invasivos se podrían pues llevar más hacia pacientes con SRAs leves. Sin embargo, la gran limitación que tienen es la monitoría. ¿Por qué? Porque todos los índices que conocemos y que tienen diferencia estadística eh, se pueden encontrar alterados en la paciente embarazada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el volumen corriente por encima de 9.5, que es para la no invasiva, no puede ser aplicado a las maternas porque tienen volúmenes corrientes más altos. El índice de ROX y el Hacker Score utilizan la frecuencia respiratoria, que ya sabemos que también está aumentada en la paciente embarazada, entonces puede haber un sesgo en este punto. En cuanto a la ventilación en prono, puede ser utilizada en la paciente siempre y cuando se utilice una técnica adecuada de prono, con una almohada en el tórax y una almohada en la cadera, teniendo el abdomen pues lo más suspendido posible, cosa que no tenga mayor interacción con la cama o mayor presión sobre la cama, para no aumentar la presión intraabdominal. Se ha encontrado que con esta buena técnica no se afecta la perfusión como tal fetal, con un índice de sístole y diástole de 2.9 acá sobre la arteria umbilical, lo cual nos dice que está bien profundida y no altera la perfusión regional en este punto. En cuanto a la relajación neuromuscular, tenemos estos 3 artículos que son de los más importantes que conocemos, que lo utilizamos hoy en día porque pues sabemos que mejora la mortalidad en los pacientes con SRA. Sin embargo, estos 3 estudios tienen algo en común, y es que excluyen a las mujeres embarazadas. Entonces, lo que se sabe realmente de relajación neuromuscular es que el cisatracurio no se ha visto que presente efectos deleterios ni sobre la madre ni sobre el feto, entonces podría ser utilizado dentro de este escenario. Y finalmente, entonces vamos a hablar del ventrículo derecho. Ya nos habló el doctor Miguel como tal de cómo monitorizarlo, pero entonces tener en cuenta 3 cosas grandes acá en la paciente en embarazo. La PaO2, que tengamos buenos niveles para evitar la vasoconstricción hipóxica, que puede aumentar la resistencia vascular pulmonar. El CO2, para evitar la acidosis pulmonar, y de esta forma también se puede generar un aumento en la resistencia vascular pulmonar, y evitar PIB muy altos, de tal forma que no vayan a colapsar el capilar pulmonar, y de esta manera también aumente la resistencia vascular pulmonar, que se puede ver traducido en una disfunción del ventrículo derecho. En resumen, utilizar volúmenes corrientes protectores de 6 a 8 cc por kilo, una presión plato que sea entre 27 y 30, menos de 27 y 30, el driving pressure que sea menor o igual a 12, un PIB que sea óptimo, o como lo que se está hablando ahorita, un rango de PIB adecuado para la ventilación perfusión de la paciente. Ojalá tuviéramos un catéter esofágico para poder medir la presión transpulmonar y titular de esta manera las presiones inspiratorias y las presiones expiratorias transpulmonares, monitorizar el ventrículo derecho, la frecuencia con la herramienta que tengamos a mano, ya hablamos bastante bien sobre todo el ecocardiograma, y la frecuencia respiratoria, titularla de acuerdo a las constantes de tiempo, con un objetivo de CO2 entre 28 a 32,
nunca mayor de 60 milímetros de mercurio, y yo propondría por la fisiología que no vaya a ser mayor de 45 milímetros de mercurio, tanto por el ventrículo derecho como por favorecer un delta de presiones para que se haga un buen intercambio gaseoso con la circulación fetal, y una PaO2 por encima de 70 milímetros de mercurio. En conclusión, considerar cambios fisiológicos durante el embarazo para dirigir la ventilación mecánica. La estancia de la caja torácica juega un papel primario en la ventilación mecánica de la gestante. El SRA es una entidad probable y de difícil manejo. La PaCO2 y la PO2 deben ser individualizadas y objetivizadas en el binomio materno-fetal. Las herramientas no invasivas de administración de oxígeno deben ser consideradas en el manejo inicial, sobre todo en el SRA leve, y la limitación es su monitoría. El prono es un tratamiento plausible, la relajación neuromuscular parece segura con el cisatracurio, y no olvidar el ventrículo derecho. Muchas gracias.